Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar, de la latitud del país en que nos estén escuchando. Soy tu amigo Jorge Macías Benítez, autor. Hemos estado entregando acá en las redes sociales, en plataformas profesionales, pero también en las sociales, no nada más en las profesionales, cápsulas y reflexiones sobre liderazgo. Pero liderazgo enfocado en transformar verdaderamente, en crear transformación. Y no solamente innovar, sino inventar o desde la invención innovar y por tanto reformar y transformar. Verdaderamente ser revolucionarios. Soy Jorge Macías Benítez, autor, y quiero compartirte esta reflexión sobre la clave de la transformación, una clave muy particular, un principio maestro del maestro, déjenme ponerlo así. Dice en la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 43 y 44, el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor, y el que de nosotros quiera ser el primero deberá ser siervo de todos. Y yo digo amén a eso, esto es así sea, ¿verdad? Pero también es cierto que hay frases que no podemos perdernos, ¿verdad? Y que debiéramos de tener en todo tiempo presentes. Mira lo que dice Lao Tzu, nos dejó verdaderamente esta preciosa entrega, que dice, el líder lo que es, tiene quien le reconoce y sigue siendo un verdadero líder, no quien hace lo que le place, sustentado por el poder, sino quien verdaderamente se preocupa por aquellos que lo han puesto donde está. Wow. Está hablando claramente de ocuparse de los demás. Un principio clave del maestro de maestros, que también dice, será siervo de todos el que pretenda ser el líder, ¿verdad? Como acabo de compartir. Lao Tzu, otro gran pensador, aunque yo pienso que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero bueno, habrá quien no lo crea así, así que por eso lo refuerzo con esta reflexión de Lao Tzu que dice que un verdadero líder no es quien hace lo que le place, sino quien se preocupa por aquellos que lo han puesto donde está. Lo cual habla de servidores públicos también, no nada más de liderazgos, ¿verdad? Normales, por así decirlo. Así que tenemos que reconocer la importancia de que en cualquiera que sea la esfera de influencia, la situación, las personas y el propósito, la visión y el propósito que nos ha llamado, todo líder competente en los negocios, en el gobierno, en las artes, en la educación, en las finanzas, aún en la iglesia y en la fe, tendríamos que estar siguiendo este principio clave, este principio, este fundamento clave del maestro, ¿verdad? De hecho, dependiendo de la versión en la palabra de Dios, el término líder se usa solo 6 veces. La palabra liderazgo o líder solo se usa 6 veces. En figuras nos hacen saber que se trata de líderes, porque al papel o al rol se le llama siervo prácticamente en todas las ocasiones, salvo 6. Y no leemos en la palabra de Dios acerca de Moisés mi líder, por ejemplo, sino de Moisés mi siervo. Y esto es precisamente lo que Cristo enseña. Mira lo que dice Henry Kissinger, que justamente el día de ayer ponía una nota tremenda al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, provocado por Rusia claramente en esa invasión, en donde decía que solo se iba a resolver si Ucrania acababa cediendo alguna porción del territorio. Sacrificio, ¿verdad? Y dice Henry Kissinger, dice que un líder surge cuando es necesario alcanzar un punto que los miembros del grupo no son capaces de solucionar de manera individual o sin una coordinación. Es decir, cooperación. No puede haber liderazgo sin cooperación. Jesús fue un tremendo, el más grande revolucionario que haya existido. Y no en el sentido guerrillero
o de una enseñanza sobre liderazgo. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, poco honor, al menos en el pensamiento occidental, ¿verdad? A la mayoría de las personas no les atrae un papel de poco valor como ese. Sin embargo, cuando el maestro de maestros, Cristo, usó el término, era sinónimo de grandeza. Y esa era una idea revolucionaria. Cristo, Jesús, enseñó que el reino de Dios es una comunidad donde cada miembro sirve al otro. Un liderazgo comunitario, déjenme ponerlo de esta manera, ¿no? Un liderazgo comunitario. Mira lo que dice Johann Wolfgang von Goethe. Deja ver que la relevancia de la personalidad y la disposición hacia los demás a la hora de liderar de manera eficaz es clave. La disposición hacia los demás. Y un carácter de servicio. Un carácter verdaderamente de servicio es lo que llama acá. Nuevamente la palabra de Dios dice en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. Pensamientos de diferentes grandes líderes y pensadores y filósofos y gente exitosa a lo largo de la historia que te comparto, pero que aún y primero, déjenme ponerlo así, en la Biblia, en la palabra de Dios, dice exactamente lo mismo. Nuestra disposición de corazón, nuestra disposición al servicio con amor, con sacrificio, tendría que diseminarse también a los necesitados que nos rodean, no solamente al equipo de trabajo. Hacerlo por la necesidad de los demás. Porque si encontramos la necesidad, entonces también encontraremos visión y propósito. Solo que esto ocurre en muy pocos casos. La idea del líder como amante, siervo de todos, como una persona que se sacrifica por los demás, no agrada a la mayoría de las personas. El asegurar nuestras propias comodidades físicas, nuestras necesidades naturales, nuestros propósitos o nuestros objetivos materiales ganan en la educación y en la vida. Cuando vemos en los grandes líderes, en los verdaderos grandes líderes que tienen este carisma en donde masas lo siguen, es porque han aprendido y han sabido acompañar a las personas a lograr primero sus propios objetivos para hacer el propio. Y esto implica sacrificio personal, ¿sabes? Este es el principio maestro del maestro. Un liderazgo sacrificial, un líder comunitario. Y en ello el ser siervo es el requisito para los que quieren guiar. ¿Lo ves? Para los que quieren liderar de esta manera, inclusiva. El agudo contraste entre nuestras ideas comunes acerca del liderazgo y esta revolución que te está planteando y que te estoy planteando, pero que Cristo mismo plantea en la Biblia, anunció y anuncia que en ninguna otra parte está más claro. Por ejemplo, ¿sabéis que los son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dice, wow. ¿Crees que solamente Cristo habló de eso? Mira lo que te dice Confucio. El buen líder no es quien se dedica a manipular a los demás para preservar su imagen y su poder. El buen líder es el que trabaja para lograr el bienestar de quienes lidera a pesar de que le pueda perjudicar. Vaya reflexión, ¿verdad? Y sabes, cuando lo vemos desde este punto de vista, para ir terminando y cerrando esta cápsula, esta idea tan revolucionaria que plantea incluso la palabra de Dios, pero que vemos que grandes pensadores de alguna u otra manera coinciden, convergen a esto. También ocurrió en el tiempo de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus discípulos, estos que eran aprendices de él, cristianos, cristosanos, pequeños cristos, como él, como Jacobo, como Juan, usaron a su madre, que era muy ambiciosa, en un juego para asegurar los cargos superiores, cuando le pide a Cristo que estén a la derecha y a la izquierda de él sentado en el reino, ¿no? Antes que los otros 10 que estaban con él.
y estaban actuando conforme a lo que el propio Jesús les había prometido que ocuparían el lugar aquel, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 28. Y a pesar de la amistad de ellos, Jesús no cedió a esta manera o a esta manipulación vía la mamá, ¿verdad? Cuando les dice en Mateo 20, 22, no sabéis lo que pedís, fue su respuesta. Y es común que en el mundo ocurra esto, que nos exijan, que nos pidan que alguien reciba favor, preferencia, o nosotros mismos lo hacemos de esta manera, en vez de ejercer este liderazgo, esta clave maestra del maestro, en este liderazgo comunitario de servicio a los demás, incluyente, coordinado. Cuando les responde en Marcos 10:40, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Así que te estás preparando realmente. Mira lo que te dice Dwight Eisenhower al respecto. Eisenhower indica que la importancia de la integridad dentro del rol de líder, la integridad, ser de una pieza. Theodore Roosevelt también habla de que el buen líder es capaz de aprovechar al máximo y de manera óptima todas las aptitudes del carácter y los talentos de aquellos a quienes lidera, pero siempre respetándolos como son. ¿Y sabes quiénes son? Los que te han puesto en esa posición de liderazgo. Porque si es por imposición, sabes, tú no eres líder. Pero si es por llamado, entonces tú eres un líder. Yo soy Jorge Macías Benítez y te invito a que me invites a acompañarte en tus jornadas de transformación personal, familiar, empresarial, de emprendimiento, institucional y, claro, la digital. Un abrazo. Nos vemos pronto.